Mire si está dando play ahí, ¿sí? Están dando el relojito. Ok. 4 de la tarde. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Resumen del capítulo 1. ¿Quién ha estado con nosotros en el capítulo 1? Jader, Rubén. Resumen. Palabra clave del capítulo 1. El Evangelio. Capítulo 1, verso 1 y 2, ¿sí o no? ¿Qué dice? El 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Siervo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Téngalo ahí, compañero, téngalo ahí. Entonces, el Evangelio, capítulo 1, más o menos un resumen. Podemos hablar mucho del capítulo 1, pero es eso. Nosotros nos centramos mucho en ese punto. Dice que Pablo es siervo de Jesucristo, que ha sido llamado a ser apóstol y es apartado para el Evangelio de Dios. Y esto nos llevó a Gálatas capítulo 1, donde dice Pablo que soy yo de hombres o por hombres. Y empieza a hablar de un evangelio y dice que por ahí hay gente, en Gálatas 1 me refiero yo, que por ahí hay gente predicando que como que hay otro evangelio, un evangelio de hombres. Entonces Pablo agrega y dice, el que les predique otro evangelio sea anatema, sea maldito. Porque no es que haya otro evangelio, Cristo solo tiene un evangelio. No hay sino un solo evangelio, el de Cristo, el de Dios. Pablo dice, en Gálatas dice que es el evangelio de Cristo. En Romanos está hablando del evangelio de Dios. Mencionamos por ahí someramente, hay gente, hay cristianismo que piensa que hay Dios Padre, que hay Dios Hijo, que hay Dios Espíritu Santo. Entonces dijimos que para ese evangelio que piensa que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios el Padre es uno, que Dios el Hijo es otro. Entonces, que de pronto Dios el Padre tuviera un evangelio y que Dios el Hijo tuviera otro evangelio. Pero el verso de aquí de Romanos, el verso 2, dice que Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, así hayan por ahí gente creyendo que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios el Padre es uno, que Dios el Hijo es otro. No, Pablo está diciendo que así fuera de esa manera como ellos creen, el Evangelio es uno solo, porque el Evangelio está dado por Dios desde el Antiguo Testamento, escrito en los profetas, es decir, en las Sagradas Escrituras. Ahora, para aquellos que creen que el Padre es el mismo que el Hijo, que Jehová es el mismo del Antiguo Testamento, que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo, con mayor razón, no hay cabida para dos evangelios. Hay un solo evangelio. Y indagamos y preguntamos y recurrimos diciendo, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una palabra en griego que es evangelion. Es decir, cuando hablamos de evangelio estamos diciendo en griego, no en español. Cuando decimos la palabra evangelio estamos hablando es en griego. Maranata, hermano, bienvenido. La palabra evangelio en español, ¿qué significa? Ahí están todas las transmisiones cogen esta silla. Tenemos dos transmisiones ahí. Ay, ¿por qué no hay apoyo, hermano? Aquí se ve. Ahí está el ventilador, al lado. Mire pues, entonces, el evangelio en español significa es buenas nuevas o una buena noticia. Otra cosa que estuvimos mirando es que evangelio en griego está el prefijo eu,
Evan o Ef, pues la E y la V o la E y la U en prefijo en griego significa verdadero. Y angelion significa el mensaje que es por medio de los ángeles. Entonces, evangelio no solamente significa buenas nuevas o una buena noticia, sino una noticia verdadera. El prefijo eu es eso, verdadero. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa noticia verdadera? ¿De qué se trata esa noticia verdadera? Y estuvimos hablando de ese tema. ¿Qué dice? Acerca de su hijo, el verso 3 de Romanos 1, acerca de su hijo, que según la carne era del linaje de David, el hijo de Dios. El hijo de Dios en griego lo conocemos como Cristo, en hebreo como Mesías. Lo más seguro es que él se presentó como Mesías, porque cuando Jesucristo, Yeshua, aparece en la época del segundo templo, aunque estaban dominados por el imperio griego, de todas maneras se hablaba hebreo y arameo, y algunos hablaban el griego, no se puede negar eso. Pero Jesucristo, Yeshua, con sus discípulos, habló en hebreo, no en griego. Entonces los discípulos conocieron a Yeshua, a Jesucristo, como Mesías, y con su nombre original, Yeshua. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras de Jesucristo? Eso es también lo que indagamos y pasamos como por 3 o 4 videos, por el capítulo 1 y por los primeros versos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es este Yeshua? ¿Desde dónde comienza? Y comienza desde el Génesis y va, para nosotros va hasta el Apocalipsis. Para estos que está escribiendo Pablo a Roma, ellos no conocían el Nuevo Testamento. Estas personas que están leyendo esta carta de Romanos, para ellos solamente existía el Antiguo Testamento. Entonces, de manera pues, que Pablo está describiéndole a esta gente de Roma, les está hablando del Mesías desde las Sagradas Escrituras, lo que él llama, Pablo llama las Sagradas Escrituras. Pablo, ¿a qué llama las Sagradas Escrituras? Al Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sé yo? Porque cuando él escribe a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, Pablo le dice a Timoteo, muchacho, vea, usted fue instruido desde su niñez, desde que era un bebé, en las Sagradas Escrituras. Desde ahí, yo ya sé que no existía el Nuevo Testamento. En la niñez de Timoteo, el Nuevo Testamento no existía. Porque Pablo apenas está escribiendo la carta a Timoteo, a un Timoteo adulto. Y le está diciendo, Timoteo, usted fue instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Habría que preguntar quién lo instruyó. Y uno le sigue leyendo por allí y sabemos que lo instruyó quién. ¿Quién instruyó a Timoteo? La abuela. ¿Y la mamá? La mamá. ¿Qué eran qué? Judías. ¿O griegas? Judías. Judías. Eran judías. Entonces, ¿en qué Sagradas Escrituras fue instruido Timoteo? ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras que fue instruido Timoteo? La Torá y el Tanat. No es necesario pegarlo tanto. Está bien haciendo un trabajo, compañera, así está muy bien, pero no es necesario pues pegarlo tanto, para que no me asuste. Al muchacho me lo asusta. Entonces, 2 Timoteo 3:14, para que nos pongamos de acuerdo en algo. 2 Timoteo 3:14, para que lo leamos y quede grabado ahí en el video. 3:14. 2 Timoteo 3:14 hasta el 16 tan siquiera. Segunda Timoteo. 3:14. De 2 Timoteo. Listo. Lo leo. Ujú. Si lo quiere, léalo. ¿Cómo dice? Persiste tú en lo que has aprendido y Sí, hermana, hágale que está... te persuadiste sabiendo de quién has aprendido Sí, eso. y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mire pues como le dice Pablo a Timoteo, desde su niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Siga. Las cuales te pueden hacer sabio Ajá. para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es. ¿Qué está diciendo Timoteo ahí? Las Sagradas Escrituras, vuelvo a repetir lo mismo, se refiere al Antiguo Testamento.
Cuando Pablo le escribe a los romanos, están en el mismo ámbito. El Nuevo Testamento no existe. Para nosotros ya existe, está bien. Ahora para nosotros las Sagradas Escrituras son desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para los de Roma, para Timoteo, las Sagradas Escrituras, para los discípulos, para la iglesia del primer siglo, para ese pueblo, para esa congregación, para esa congregación que está creciendo, que está empezando a engordar, a crecer. Las Sagradas Escrituras son todo lo que llamamos Tanakh, que son ley, profetas y escritos. Esas son las Sagradas Escrituras. Y Pablo me dijo en el verso 16, ¿para qué son útiles? ¿Para qué son útiles? Y me está diciendo que en esas Sagradas Escrituras encontramos la salvación, nos salvan. Sí, estamos caminando en fe. Por ahí mencionó la fe y habló de unas obras. Pablo habla de las obras de los salvos, Efesios 2:10, unas obras que Dios preparó de antemano para que yo, cuando ya el Señor me salva por gracia, me pasa de la muerte a la vida, para que yo camine en esas obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2:10. Y también Santiago menciona lo mismo, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro la fe por las obras que tengo, porque no solamente por la fe, sino que es por las obras que es justificado. Hablando de lo mismo que está hablando en Romanos 2, capítulo 2, verso 13. Resumen del 1, ya ahí estamos más o menos, resumen del 2. Damos pie con lo que dijimos, de que no son los oidores, Romanos 2:13. No son los oidores, sino que los hacedores serán justificados. Eso dice Santiago en su carta. No son solamente por la fe, porque la fe sin obras está. Porque es que la fe me lleva, la fe no es una sensación que yo tengo. La fe es emuná, fidelidad. Y es una fe de acción. O la palabra creer. Creer. Estuvimos discutiendo el tema ahorita, estamos hablando allí con la Iglesia del Camino y estamos en Hebreos 11. Creer, la palabra creer, el significado de creer, está acompañado, la palabra creer o el creer está acompañado de obediencia. Si yo creo, obedezco, si yo creo, ejecuto, si yo creo, hago, lo mismo que la fe. La fe no es una cosa que se siente, la fe es de acción, la fe me mueve a ser fiel, a ser verdadero, a estar ahí. Capítulo 2 entonces, ¿cuál sería por el resumen más o menos por palabras claves del capítulo 2? ¿Quién dice algo? Dígame alguna cosa del capítulo 2 de Romanos, a los que han estado en clase. Vamos a Romanos. ¿Qué dice? ¿Alguna palabra clave? No, ahí Romano le está hablando a los judíos. Le está hablando a los judíos. A los que conocen la ley. ¿Conocen la ley? Conocen la ley. Eso es. Entonces, pero la conocen, pero no la cumplen. Epa. No andan conforme al mandamiento. Sí. Entonces dice Romanos 2. Usted que ha sido instruido, que tiene en la ley, que ha sido instruido, que tiene en la ley la luz para enseñar a los demás, a aquellos ignorantes, pero usted teniendo la ley, la infringe. Le dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos a los de Roma, o a los judíos, de sangre, creyentes del judaísmo, prosélitos, al que sea que esté en obediencia al mandamiento. Le dice, usted tiene la ley, la conoce, tiene la teoría, y enseña a los demás, porque la ley es útil para eso. La ley es buena y le sirve como instructivo. Le da luz para usted saber por dónde caminar, qué hacer, cómo dirigirse, cómo portarse. Pero usted, a pesar de que tiene todo esto, infringe la ley. El capítulo 2 de Romanos tiene esa queja. El capítulo 2, el verso 17. Lo voy a leer, dice, esta es una versión 2000, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está bien, excelente. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. La ley me sirve de instrucción. Aquí la ley, Pablo me está dando me está dando luces de que la ley es buena. Me dice que yo conozco la voluntad de Dios porque conozco la ley. El 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz
de los que están en tinieblas. 20. Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y la verdad. Mire lo que está diciendo la ley. Aquí el problema no es que la ley sea mala o una maldición o una carga muy difícil. La ley me está instruyendo. El asunto es que, a pesar de conocer la ley, la estamos o la están infringiendo. Verso 21. Tú pues enseñas a otro. ¿Por qué? Porque conoce la ley, ya está instruido en la ley, entonces enseña. Entonces, como está instruido por la ley, enseña a otros y no te enseñas a ti mismo. Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú dices, no cometerás adulterio y cometes adulterio. Abominas de los ídolos y robas en sus templos. Sabes que la salvación es por gracia, pero tienes que obedecer. Pero entonces escoges qué mandamientos obedecer. Estoy hablando con el cristianismo. Está en Romanos también. Estoy en Romanos. Sí. Estoy parafraseando, dando la interpretación sí, de Romanos, pasándolo a nuestra actualidad. Ya que yo no lo encontraba acá en este. Estamos hablando con el cristianismo. Conoces que tienes que obedecer porque Dios es bueno, Dios es recto, justo, que Dios es un Dios de orden. Conoces de Dios, pero le desobedeces porque estás en la gracia. Porque la ley es imposible de cumplir, porque Satanás te metió ese cuento en la cabeza, entonces puedes escoger qué mandamientos guardar y cuáles no. Puedes acomodar la Biblia, puedes acomodar la ley, las escrituras, las sagradas escrituras, puedes acomodar a tu conveniencia, porque usted es débil, porque usted es carne, porque usted a veces sí y a veces no. Entonces la ley, Dios, en su perfección tiene que acomodarse a su imperfección, a la suya de hombre, porque usted supuestamente no es capaz por su carne. Eso está diciendo Pablo ahí. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema no son las Sagradas Escrituras. El molde está. El asunto es que yo no quiera acomodarme o no pueda, porque es que el esclavo no puede. El esclavo hace lo que el Señor le diga que hacer. Por eso yo me sujeto o al pecado o a la obediencia. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para servirle, os hacéis esclavos de aquel a quien servís? Sea del pecado para muerte o de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Ese es el resumen del capítulo 2. Capítulo 3. Bueno, y estuvimos hablando. Los últimos versos del capítulo 2, del 25 al 29. Dice que en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si desobedeces la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Y dijimos que circuncisión aquí Pablo está denominando no corte en la carne, sino que está hablando de la circuncisión como religión. ¿Cuál es la religión de la circuncisión? El judaísmo. El judaísmo es, ¿por qué se reconoce al judaísmo como la religión de la circuncisión? Cada vez que Pablo habla de la circuncisión, puede estar hablando del corte de la carne o puede hablar de religión. Pero ¿por qué se reconoce al judaísmo como la religión de la circuncisión? ¿Será porque ellos tienen como obra de ley que se deben de circuncidar para ahí sí empezar a guardar la Torá y también las otras obras de ley? Hechos capítulo 15. ¿Sí o no? Ahí tenemos una pista. Sí, lo tienen como un requisito para poder Lo pertenecer tienen al judaísmo. a su religión. A su religión, sí. Otras religiones le dicen a usted que para pertenecer a esa religión tiene que cumplir unos dogmas, bautizarse, así esté viejo o niño lo bautizan, y luego hacer la comunión, luego, bueno, no sé, no recuerdo, no sé bien porque yo nunca estuve por ahí por lados, la confirmación, bueno, y qué sé yo. Otras también dicen que tiene que bautizarse porque si no se bautiza entonces se condena, porque el que no esté bautizado se condena. Otras religiones dicen, no, usted con solamente confesar ya se salva, pero también limitan la salvación a algo que yo puedo hacer. Y luego se llenan la boca diciendo que la salvación es por gracia.
que la salvación es por gracia, pero si usted no está bautizado se muere, se condena. Pero es por gracia, ¿no? Es decir, se contradicen. Porque si la salvación es por gracia, entonces yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Entonces, ¿por qué me exige salvación? ¿Por qué me exige bautismo? Si no está bautizado, por ahí escuché un discurso una vez, alguien está diciendo, una pregunta a un pastor, un video, pastor, hay un trinitario que tiene buenas obras y no sé qué, pero es trinitario, es bautizado en los títulos, Padre y Espíritu Santo. Esa persona se salva o se condena. Entonces, el pastor después de dar una vuelta larga dijo, no, se condena porque no está bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces se condena. Y luego cuando van a hablar de la ley o del mandamiento, ahí sí aplican que la salvación es por gracia. ¿Sí ve la contradicción? Entonces, dicen que es por gracia y que por más que el hombre haga cosas, no se puede salvar a sí mismo. Entonces, pero exigen el bautismo. En la Biblia no dice que el que no se bautiza no se salva, dice el que no crea. Y eso que depende en lo que crea. Yo le escuché a un pastor alguna vez decir, para salvarse hay dos condiciones, creer y bautizarse. Y para condenarse solamente se necesita una condición y es no creer. Pero aquellos condenan a los que no están bautizados. Hechos capítulo 15 dice que algunos hermanos que venían de Judea, es decir, de ahí de la provincia, de los fariseos, de ese judaísmo, les estaban diciendo a los hermanos gentiles que estaban escuchando de la ley, de la Torá, de los profetas en la sinagoga, en la cola de la sinagoga, en la puerta, y estaban creyendo que Jesucristo es el Mesías prometido, entonces estaban creyendo. Les decían que así no se salvaban, eso solamente con creer y obedecer ciertos mandamientos, no, tenían que pertenecer a la religión judía. Si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos capítulo 15, verso 1 dice eso. Si ustedes no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, no puede ser salvo. ¿Dice así o no dice así? Sí, es con rito. Con rito. La pregunta es la siguiente, ¿en qué parte de la ley de Dios, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomios, está el rito de Moisés para la circuncisión? El rito de Moisés no lo encontramos en las Sagradas Escrituras. De Génesis a Malaquías no se encuentra. El rito de Moisés para la circuncisión. El rito de Moisés para la circuncisión se encuentra en el Talmud. Y el Talmud le especifica cuando un adulto llega el Talmud es una Biblia, la Biblia de los judíos. El judaísmo tiene una Biblia que ha recopilado a lo largo del tiempo de forma oral y luego empezaron a escribirla. Los sabios judíos tomaron sus tradiciones de ancianos que eran relatos orales y los empezaron a escribir. Entonces hay una enciclopedia como así, depende del tamaño de la letra. Cada libro, se me escapó la estadística, yo la leí hace días, cada libro de ese Talmud, son varios tomos, es más grande que esta Biblia, es más extensa en páginas y en letras de por sí. El Talmud especifica, cuando un adulto se convierte al judaísmo, cómo cortarlo, cuánto cortarle y qué procesos hacer para ese asunto del adulto llegar al judaísmo. Para el rito, es el rito de Moisés. La ley dice, el mandamiento dice, para el padre que tiene un hijo varón, dice, circuncidarás a tu hijo al 8º día. No especifica cuánto cortar, no especifica qué hacer con lo que cortó, no especifica qué oraciones, qué indumentaria utilizar. Eso se lo agregan los hombres, el mandamiento lo agregan los demás. Y en la Escritura tampoco dice, en ninguna parte, se ordena que para salvación los adultos que creen en este evangelio tengan que circuncidarse. Pablo, por ahí en alguna parte, dice, el que creyó siendo circunciso, quédese circunciso. Y el que llegó a la creencia siendo incircunciso, quédese incircunciso. Y luego alguien me pueda preguntar, bueno, pero es que en la ley está que hay que circuncidarse. Eso tendrá que hacerse, claro que sí.
Pero no es el requisito el primero para usted salvarse, porque usted primero el Señor lo salva, y cuando el Señor lo salva a usted, usted comienza a obedecer. Ahora, ¿usted para qué se va a circuncidar si usted ni siquiera está guardando el día de reposo? ¿Usted para qué se va a circuncidar si usted ni siquiera sabe qué es comer limpio o no? ¿Para qué se va a circuncidar si usted no conoce ni las fiestas de Elohim? ¿Para qué se va a circuncidar si usted ni siquiera sabe qué es Yom Teruah? O Yom Kippur o Yom Kippurim. ¿Para qué se va a circuncidar? Para empezar un rito, para meterse por una religión de hombres, con mandamientos de hombres y saliéndose de la Escritura. Entonces dijimos en Romanos capítulo 2 del verso 25, yo empecé a leerlo de esta manera. Decía, en verdad la circuncisión aprovecha. Y entonces, como Pablo está hablando de circuncisión, está hablando de religión. Del judaísmo. Está diciendo entonces, en verdad el judaísmo aprovecha si guardas la ley. Como en estos momentos nosotros no tenemos asuntos con el judaísmo, sino tenemos asuntos con el cristianismo. Entonces yo cambié las palabras y dije, cada vez que encontraba la palabra circuncisión, ponía cristianismo. Dije lo siguiente, en verdad el cristianismo aprovecha, pero si guardas la ley. Pero si desobedeces a la ley, tu cristianismo viene a ser el paganismo. Y si el pagano guarda los requisitos de la ley, no será tenido por cristiano. Y el que es físicamente no será tenido por cristiano. Es decir, estoy cambiando la palabra circuncisión por cristiano. Pero que decía ahí incircuncisión. Sí, y el incircunciso, me regreso al 26, si el incircunciso, si el pagano guarda los requisitos de la ley, pregunta, ¿no será tenido por cristiano? Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con el cristianismo quebrantas la ley. Porque no es judío, no es cristiano el que lo es exteriormente. No es cristiano la que se hace exteriormente en la carne. No es cristiano el que se muestra porque se viste bonito, se pone faldas largas. En fin, no es cristiano ese. Al contrario, es verdaderamente cristiano el que lo es en su interior. Y el verdadero cristianismo es el del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de hombres, sino de Dios. Yo le cambié las palabras circuncisión por cristiano. Y porque Pablo está hablando de religión ahí. Entonces la religión de este momento es el cristianismo. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión, en la religión judía? Pablo va a preguntar ahí. Pablo está haciendo una pregunta. ¿Qué ventaja tiene el judío, el que es nacido de ahí, con sangre judía? Parte de esa respuesta que puede darse en el capítulo 3, inevitablemente viene desde el capítulo 2. Uh-huh. En el versículo 19 hay una descripción, puede ser desde el versículo 20 o desde antes, pero voy a empezar desde el 19, donde dice, tú que confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, también menciona maestro de niños, y una serie de cualidades son virtudes y características de los verdaderos rabinos o maestros o doctos, expertos en la ley de Moisés o en la ley de Dios, según el caso. Todas estas cualidades justifican plenamente lo que Pablo empieza diciendo en el primer versículo del capítulo 2, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú. Sea maestro, sea doctor, sea experto, maestro de niños, lo que sea. Si no está obedeciendo, si no está aplicando todo lo que sabe, le está diciendo muy diplomáticamente, ustedes son unos perfectos hipócritas. Eso, sí, desobedientes. sí, porque hay un dicho colombiano que dice, predica pero no aplica.
Eso es lo que está diciendo. Por eso hicimos este resumen, porque entonces, por ese orden es. Ajá. La pregunta que hiciste ya en el primer capítulo, en el capítulo 3, Ajá. las ventajas son enormes. Eso es. Ser expertos maestros, Ujú. ser expertos guías, ser expertos doctores y conocedores de la ley de Dios, ser expertos en el conocimiento de la ley, las ventajas que tiene, no solamente conocer la ley, sino obedecerla, eso trae muchas ventajas, pero si se aplica, como usted dice, y si se obedece adecuadamente. Es correcto. Entonces, aquí estamos exigiendo obediencia, está diciendo Pablo. Y entonces, ¿qué beneficios, qué ventaja tiene el judío o qué ventaja tiene el judaísmo? Pues mucho. Verso 2. En todas maneras, primero, entonces empieza. Primero, que a ellos les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí estamos. A ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. A ver, ¿qué pues si alguno de ellos ha sido incrédulo? Su falta de fe anula la fidelidad de Dios. A ver, el Señor siempre ha guardado un remanente. El Señor siempre ha guardado un remanente en el desde Abraham hasta el 2025 nuestro. Siempre hay quien represente la Escritura. Así ese representante la tenga y no la obedezca, o la tenga y la tuerza. Pero resulta que nosotros menospreciamos a los demás o a esas otras religiones, o hablando del cristianismo, hacia el judaísmo. La idea nuestra aquí no es hacer una apología del judaísmo, no es defender pues el judaísmo. Pero Pablo está hablando de esto, Pablo lo está defendiendo él está defendiendo el judaísmo, Pablo. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene el judaísmo? Primero que todo, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora, si ellos la tienen, pero la tuercen, no la enseñan, la infringen, eso anula la fidelidad de Dios. Pablo dice, no, en ninguna manera. Y también está aclarando ampliamente Pablo de que no son todos estos los transgresores los que la han pervertido, sino algunos. Eso. Entonces dice, pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe no anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz. ¿Cómo está escrito? Vamos para las escrituras. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Dónde estará eso? Salmos 51:4. El salmista está mencionando algo. ¿Qué dice? Salmos 51:4. ¿Quién lo encuentra? Contra ti, solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 116:11. Sí. Dice así, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Siga. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ujú. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová.
A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Qué alegría! ¡Aleluya! A ver, entonces, porque todo hombre mienta, entonces eso anula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Cuando, o sea, si todo hombre miente, bueno, a ver, lo que está diciendo Pablo aquí es, así los hombres transgredan el mandamiento, entonces anulamos el mandamiento. Así algunos hombres anulen el mandamiento, por esa razón yo tengo que anular el mandamiento. Es decir, el mandamiento no es eficaz. La fidelidad de Dios no alcanza. Porque si Dios, a ver, por aquí hay un dicho aquí, alguno por ahí lo ha escuchado de pronto, no es un dicho, sino que hay una queja por ahí. Si Dios existe, ¿por qué está la maldad? ¿Sí o no? Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué entonces no salva a todo el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué no salva a todo el mundo? ¿Uno qué puede responder a eso? Yo respondería de la siguiente manera. La maldad existe no porque Dios la haya creado, sino porque es un mal potencial. El mal potencial puede ser desarrollado por decisiones propias del libre albedrío de cada individuo. Y las conductas de los hombres que desarrollan voluntariamente la maldad están rechazando abiertamente la bondad de Dios que les está ofreciendo salvación y no la quieren. Dios en este caso siempre se sostiene fiel, siempre se sostiene en bondad, pero no violenta el libre albedrío de las personas que quieren ser malas. Ahí no puede hacer nada Dios. ¿Qué otra respuesta? Que a esas preguntas que digan que Dios no existe porque mire que hay maldad. Que si Dios fuera bueno, hay otros que dicen que Dios existe, pero si fuera bueno, si lo que dice la Biblia es verdad, que si Dios fuera bueno y misericordioso, entonces salvaría a todo el mundo y nadie se condenaría. ¿No hay más respuesta? Sí las hay muchas. A ver, ¿qué otra pista? Romanos 1, por ejemplo. Romanos 1, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 1? Tengo que ubicarme aquí en los versículos. A ver. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por ejemplo, por ahí desde ahí puede ser. O Bueno. que antes. Mire, vea. Dios Cuando es... conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. No se lo ponga tan cerquita en la boca que entonces distorsiona el sonido. No creen. Cuando yo creo, yo obedezco, yo me acerco. Jesucristo, Yeshua le predicaba a 4.000, 5.000, 7.000 personas. Pero se quedaban muy pocas. Y a todos les hablaba por parábolas. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Por qué les hablaba en parábolas? Para que no entendieran. Para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Pero a los que se quedan después, A los que le interesa. a los que les interesa, Se les explicaba. les explico. Ahí está el creer. Ahora, frente a la misericordia de Dios, la mejor manera de saber que la misericordia de Dios está vigente, creo yo que es que estamos vivos. Porque yo pregunto, aquí ya vemos adultos, hay una niña, hay un niño aquí. Entre todos nosotros, ¿cuál de todos nosotros ha sido perfecto o no ha pecado? Nadie. Todavía. Mire pues que por ahí hablan de uno y es otro. Bueno, mire pues. Él dijo. Bueno, vaya pues cuidado. Aquí se salvan dos y son los niños, porque son muy inocentes. Le pregunto si este es pecador. Le preguntamos. No hay necesidad de Le preguntamos al papá o a la mamá. Bueno, para allá vamos. Mire, la mejor muestra de que la misericordia de Dios está vigente es que estamos vivos. Están vivos los justos y los injustos. Estamos vivos todos. El que se considere justo y el que se considere injusto. La misericordia de Dios, si Dios no fuera misericordioso, ya habríamos sido consumidos hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás habríamos sido consumidos por nuestras propias maldades.
Esa es la mejor muestra de que la misericordia está vigente. La fidelidad de Dios está vigente. La emuná de Dios está vigente. La fe de Dios está vigente. De ahí que el Señor nos da un camino. Nos está mostrando una senda que seguir. Nos está dando una senda que seguir ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Nos está dando leyes, mandamientos que obedecer, porque obedeciéndolos tendremos ¿qué? ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 30, Levíticos 18:5. ¿Sí o no? Esto 18:9, el justo, ¿cierto? Ahí se muestra la misericordia del Señor, que a pesar de nosotros ser pecadores, Él todavía nos muestra el camino que debemos seguir y nos lo traza. Hay dos versículos muy buenos que hablan y acotan lo que estás diciendo, que se me vienen a la memoria. El primero es, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Ese buen camino, parafraseando el versículo, ese buen camino es la amorosa bondad de Dios, su misericordia, su gracia, sus estatutos, sus leyes, sus preceptos, su Torah, su instrucción, que es lo que realmente le sirve a uno de luz para andar sin tropezar, no importa los errores que uno cometa o las imperfecciones que uno tenga. Y el otro, que responde la pregunta que hizo el hermano Eber hace rato, relacionada también con este versículo, es: Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es. Si no nos hubiera amado con ese amor eterno, incluso desde la eternidad, porque fuimos escogidos y de alguna forma predestinados desde antes de la fundación del mundo, quizás desde eternidades pasadas en la mente de Dios, hacía tiempo hubiéramos sido consumidos, no existiríamos, estaríamos destruidos. En eso estamos. Entonces, esto está haciendo relación a eso. Esto, así las personas, así estos que eran llamados a hacer la luz, desde Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí estamos. El verso 5 comienza diciéndolo, es un sí condicional. ¿Cómo dice? ¿Sí qué? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis. vosotros seréis Ahí mi estamos. especial Entonces, tesoro. eso es condicional. Si ustedes hacen esto, van a hacer esto. La misericordia de Dios se nota que este pueblo no hizo eso. Y se prostituyó. Ahí tenemos el libro de Oseas, ¿cierto? Y él sigue prolongando su misericordia. Hay un pueblo que es sacado de un Egipto, que el Señor lo va a hacer un especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa, para mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, según 1 de Pedro 2, 9 y 10. Es el mismo. Entonces es un pueblo que es seleccionado, que es apartado por él. ¿Por qué? Por gracia. No porque ese pueblo sea muy bueno. Porque él mismo dice, no por ser el más grande de los pueblos o por ser los mejores. No, porque a mí me complació sacarlos a ustedes, escogerlos a ustedes, llamarlos a ustedes.
en cambio son el más insignificante, no son ni el más grande, sino que en cambio son el más insignificante, pero a mí me complació. Eso se llama gracia, por gracia. Y les da el pacto, les da la ley, les da el mandamiento, les muestra el camino, les da la Torá. La palabra Torá es instrucción, es senda, es camino para seguir. La palabra Torá no significa ni siquiera ley, como la ponen en español. Entonces tienen todo, pero a pesar de eso, incumplen, fallan, no obedecen, no se someten, no quieren al Señor como rey, se prostituyen, se van, el Señor los busca, los llama y está tratando hasta este momento todavía con nosotros. Todavía con esta casa de Israel dispersa, prostituta, que no se quiere, que es terca y testaruda como asno montés, es Efraín. Efraín como asno montés todavía es de terco y sigue insistiendo y el Señor sigue atajándole, buscándole y llamándole. Esto denota la misericordia de Dios. Pablo sigue diciendo, y si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? Verso 5, que castiga. Hablo en términos humanos. El verso 6, de ninguna manera, porque entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Alguno podrá decir, si la verdad de Dios al contrastar con mi mentira aumenta su gloria, ¿por qué aún así me condena como pecador? ¿Por qué no hacer el mal para que venga el bien? Como calumniosamente algunos nos acusan que decimos. Cuando dice eso, ¿a qué se refiere? Ideas, pistas. Verso 8, verso 7 y 8. O a ver, ya está la 2000. ¿Quién tiene otra versión? Léalo en otra versión. Romanos 3, verso 6, 7 y 8. A ver. A ver, léanlo en otra versión. 1960, Testigos de Jehová, Testigos de Jehová, Peshita, Peshita. ¿Qué testigo de Jehová lees? Romanos 3, 6, 7 y 8. A ver, ahí está como enredada la cosa. Hablando del reino de los testigos de Jehová. Estamos ubicados en la calle La Reina. Romanos 3, 6, 7 y 8. A ver, ¿qué versiones hay por ahí? Romanos 3, 6, 7 y 8. Romanos 3, versos 6, 7 y 8. Dice así, A ver, claro que no, de otro modo, ¿cómo juzgar a Dios al mundo? silencio. Ey, ahí está la hermana Marisol Pero si leyendo. por mentiras A ver, se hermana destaca- Marisol, vuelve a empezar, por favor. El 6. Claro que no, de otro modo, ¿cómo juzgar a Dios al mundo? Pero si por mi mentira se destaca todavía más la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué entonces se me juzga como pecador? ¿Y por qué no decimos hagamos las cosas malas para que vengan las cosas buenas? Tal como algunos nos acusan falsamente de decir, la condena contra esos hombres es justa. A ver, interpretaciones. A ver, aquí ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, vea. A ver, entre tantos tiene que salir alguna cosa, pues. ¿Nos vamos a ir con eso? Yo no creo. A ver, otra versión. Leámosla, a ver. ¿Quién tiene una pechita por ahí? Pechita. Ah, a ver, el 7 y el 8 pues tan siquiera. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué pues soy yo juzgado como un pecador? ¿O acaso diremos, como algunos nos calumnian, afirmando que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, y su juicio está reservado para la justicia? A ver, ¿qué? ¿Qué entendemos? Más o menos. Vea, le doy una pista.
a los judíos, el mundo, ese mundo ahí, él cuando dice a nosotros está hablando del judío. Los que lo rodean a ellos ahí tenían un dicho. Ese último verso es del dicho que le tenían a los judíos. Dice que los judíos hacen el mal para que les venga el bien. Así los calumniaban, dice Pablo. ¿Por qué decían eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué los juzgaban así? ¿Por qué los están juzgando? A esos Pablo decía, aquí nos están juzgando de que los judíos hacen lo malo para que les venga lo bueno. Así los calumniaban. ¿Lo contrario a qué? El versículo que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. A ver, a los judíos les decían allí en el momento, los judíos hacen lo malo para que les venga lo bueno. En este momento, ¿cómo se podría decir? Estamos en la gracia. Ay, Padre Santo. Como en la gracia no hay que obedecer los mandamientos. Ay. Más o menos es el mismo. Si no hacen los mandamientos, no. Pero ellos, ¿por qué les decían eso? Estaba Según la loco historia los de judíos ahora. A ver, yo creo que mire que Pablo está hablando del tema desde el capítulo 2. Usted predica pero no aplica. ¿Sí? Está hablando de ese tema. Tiene la ley de Dios, tiene la luz, pero aún así la desobedece. Los judíos en su judaísmo. A ver, hablando de judaísmo, ¿qué es judaísmo? Colabóreme alguien, ¿qué es judaísmo? Pablo, ¿cómo define el judaísmo? Pablo, ¿cómo define el judaísmo? Y lo hemos visto. El judaísmo como ¿Cómo lo una define Pablo? enseñanza de hombres. Como enseñanza de hombres. Como enseñanza de ¿Dónde hombres. dice eso? ¿Ah? Como enseñanza de las tradiciones de los padres. ¿Dónde está? Gálatas 1, ¿sí o no? Gálatas 1. Y nos quedamos un poco de tiempo en el capítulo 1 y unos amigos míos se quejaban todavía en el 1. Gálatas 1. Dice, ustedes conocen mi proceder en el judaísmo. Como el verso 11 tal vez, no sé. Aventajaba a muchos de mis compatriotas en el judaísmo. Y era más celoso, ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. De las tradiciones de mis padres, es mucho más que Los ellos. demás. Eso es judaísmo. Y en el verso 14, está hablando como desde el 11 está hablando hasta el 14, si no estoy mal. Pablo define el judaísmo como las tradiciones de sus ancianos. Y nos fuimos a Marcos capítulo 7, cuando Jesucristo le habla de frente al judaísmo y le dice, ustedes están diciéndome que los discípulos están comiendo con manos inmundas porque ustedes el judaísmo lo dicen. Porque ustedes tomaron una cantidad de tradiciones para guardar. Ustedes se lavan las manos y hacen un ritual de manos para poderse comer un pedazo de pan. Toman tradiciones de ancianos y las vuelven doctrinas y de esta manera invalidan el mandamiento. Marcos 7, el 9. 8 y 9. 7, 8 y 9. ¿Sí o no? Eso es judaísmo. Entonces el judaísmo también decía lo siguiente, o dice todavía, no entréis en casa de quién. gentiles. ¿Cómo sabemos que lo dice el judaísmo y no lo dice? ¿Cómo sabemos que lo dice el judaísmo? Porque la ley no lo dice. La ley no lo dice. La Torá no lo dice. Por eso Dios le tuvo que mostrar a Pedro el lienzo de los animales. Pedro, Porque ¿eso está en dónde? eso está en la tradición de los Hechos, hombres. Hechos capítulo 10. 10. Sí, entonces, ¿Cuántos años habían pasado desde el aposento alto, capítulo 2 de Hechos, hasta Hechos, capítulo 10? la Aproximadamente. historia dice que por ahí 15 años. Que por ahí 15 años. Sí, Unos dicen 14. que 15, otros dicen que 10. Póngale 12. Sí, que por Póngale ahí la 15 mitad. años Póngale había 12. pasado. Desde Hechos 2 a Hechos 10. Ajá. Desde Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? El aposento alto. Hechos 2:38. Todo Pentecostal sabe de memoria. Derramamiento del Espíritu Arrepentíos. Santo, bautícese. Palabras de Pedro. Ujú. Y tenemos una discusión ahí, si Pedro se equivocó, porque no bautizó como dijo Jesucristo en Mateo 28:19, y hay un tema de doctrina ahí. Pero nosotros decimos que Pedro no se equivocó.
Pero en Hechos 10, ¿qué está diciendo? ¿Que Pedro era de qué religión? Era para el judaísmo, para el judío, no podía entrar porque tenían un reglamento de Ajá, hombres de no sí. juntarse con un judío. Con un gentil. Ajá. Con un gentil. Eso me está diciendo a mí que Pedro está en el judaísmo todavía. Porque le dijo a Cornelio, sí. Todavía ¿Sí o no? estaba, Claro. Todavía tenía tradiciones de hombres. Ajá. Por eso él les dice a ellos, ustedes saben qué abominables para nosotros. Eso es. juntarnos con Eso un dice gentil. en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo Ustedes 10. saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios, por medio del lienzo, que no llame. Como un inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dice que él conocía la Torah donde dice que no hagan acepción de personas. A eso vamos. Hermana, excelente aporte. La, to- la Torá dice no hacer acepción de personas, así como dice Pablo en Romanos 2, verso 11. Dios no hace acepción de personas. ¿De dónde sacó Pablo eso? De la ley. Romanos 2.11 salió de la ley, o sea, de las Sagradas Escrituras, que Pablo llama Sagradas Escrituras. Entonces Pedro, que era de judaísmo, hasta el capítulo 10, todavía en el capítulo 10, no entraba a casa de gentiles. Dios tuvo que mostrarle, hacer un proceso con él individual y así llevarlo a buscar a los gentiles, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel que se perdieron. Esas ovejas de la casa perdida, de esas casa de Israel que se gentilizó. Entonces, el judaísmo, resulta que el judaísmo tiene una cantidad de cosas que se creen muy santos, Entonces, lo que quiere decir, pienso yo estoy equivocado, vuelvo y le digo, yo estoy equivocado, usted indague, siga indagando por ahí. Que ese dicho se refiere a que ustedes, como decimos por aquí, se creen bien santos y no sé qué, y cuando hablan de los religiosos, ¿no han notado eso? Que hablan de los religiosos, pero mire eso, y que evangélico, pero, ¿cierto? Ese dicho es eso. Lo que pasa es que creo yo que es como los asuntos idiomáticos que no logra uno entender qué es lo que está ahí. Lo que está diciendo ahí Pedro es que nos calumnian. Esto lo están calumniando. ¿Por qué? Porque es que el judaísmo se hizo esa fama. El judaísmo se hizo esa fama. ¿Quién me colabora con verso 9 en adelante? Romanos 3 del 9 en adelante. Yo, aquí lo tengo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Téngalo ahí un momentico. ¿Qué dijo Pablo ahí? Venga, hermana Dana, no vaya. Que a ese le gusta mucho hablar. Téngalo ahí. Dale cuidado. Él habla por los dos, por la pareja. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Está hablando de los judíos, de los que viven en las tradiciones, en los dogmas. Eso, no del judío de sangre, sino del judaísmo. Del judaísmo, sí, en este Eso caso es. del judaísmo, Eso. sí. ¿Somos mejores nosotros que los del judaísmo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos están bajo pecado. Porque tanto que judíos como Gentiles, que todos están bajo pecado, dice aquí. y El todos. verso 9. El verso 9, el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. A ver, resaltemos ahí la palabra, todos están bajo pecado. Resáltelo ahí, téngalo en cuenta. Todos están bajo pecado. Porque escrito está. ¿Dónde está eso? Vuelve Pablo otra vez a las Sagradas Escrituras. Pablo se va a pasar todas sus cartas de la misma manera. No hay justo ni aún uno. Y eso se va a Salmos 14 y habla del tema. Y tendríamos que preguntar quién es justo. Ese es, miré yo desde los cielos a ver si había un entendido que hiciera el bien y no hallé ni siquiera uno. ¿Sí o no?
Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Ajá. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Siga. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí. Ahí todo eso Pablo lo está sacando de las Sagradas Escrituras. Pasó por Salmos, pasó por Isaías, Salmos 50 y tantos, Salmo 30 y algo, Isaías. Y dice, no hay respeto a Dios ante sus ojos. No consideran sus caminos, no consideran su ley. Son fatuos, son insensatos. Transgresores. Por eso, son transgresores. Al ser fatuos e insensatos se vuelven transgresores. Todos están bajo la ley. Todos están bajo la ley. Bueno, aquí no dice bajo la ley todavía. Todos están bajo pecado. Después acuña el término bajo la ley. No lo metamos todavía bajo la ley. Estamos hablando solamente de bajo pecado. Porque nótele usted que apenas es la primera vez que lo nombra. Aquí empieza a hablar de estar bajo pecado. Luego más adelantico va a acuñar el término bajo la ley. Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Ahora sí, el verso 19. El otro verso que acota lo que acabas de decir, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso, para allá, Verso 19. para allá va Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahí Para- estamos en Romanos 3:19. Sí, Hay que corregir ahí algo. bien. Cuando usted se vaya al interlineal, uno se va al interlineal y no dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. No, ese término bajo no está ahí en la interlineal. Está el artículo en. Porque todo lo que la ley lo dice para los que están en la ley. Sigue, hermano. En la ley, bajo la ley. No, en. ¿Para qué? Aquí dice bajo. No, eso, corríjale ahí. Corrijámoslo de una vez. Eso, En la ley. en la ley. ¿Para Voy qué? un poquito más atrás. Eso. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí, bajo el juicio de Dios, ¿cómo dirá la interlineal? ¿En el juicio de Dios? ¿En el Dice, juicio de Dios? Si están cambiando siempre. no dice bajo, tampoco. Debe de tener otro... Dice, la mía, por ejemplo, dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo sienta su culpa ante Dios. Porque está hablando de estar bajo pecado. Ahora, mire el término, cómo cambia de diferencia. Cuando usted dice, porque todo lo que dice la ley es para los que están bajo la ley, es muy distinto de decir que todo lo que dice la ley es para los que están en la ley. Porque la ley, a ver, lo que hemos leído desde Romanos 1 hasta este verso, donde habla Pablo de que la ley está hecha para acusar. En el capítulo 2, si lo leemos detenidamente, Pablo nunca está diciendo que la ley es para acusar. Antes, al contrario, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el judío? Romanos 2:17. Tú, a ver, compañero, ¿cómo dice ahí que los testigos? No, Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Qué va a leer? Romanos 3:19. ¿Cómo dice?
Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, Ajá, ¿vio? para que todos callen y el Ajá. mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Pero ahí está diciendo lo mismo, estar bajo la ley, estar sometido por la ley. La textual. La textual, ¿cómo dice? Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, ¿Vio? para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Eso. Mire que Pablo hasta este momento nunca está utilizando la ley como herramienta de juicio. La está utilizando como herramienta de luz, de instrucción, de que muestra lo bueno. Pero él acuñó el término que todos están bajo pecado. De aquí para adelante, la ley va a tomar dos vistas, dos caras, dos funciones. La una ya la dijo, para instruir, para hacer luz, y ya va a empezar a decir que la ley va a empezar a acusar, va a empezar a mostrarme el pecado. Porque ya dijo que todos están bajo pecado. Él va a demostrar por qué están bajo pecado. Por eso dice, la ley está escrita para los que están en la ley. Hablando en nuestros tiempos modernos, hablando de la ley colombiana, la ley ¿para quién es mala? La ley colombiana, ¿para quién es mala? Para los infractores. Para el infractor. La ley es mala para el infractor. Pablo en todas sus disertaciones sí, está siempre aseverando que la ley es buena, justa. Eso. Entonces la ley, hablamos de los términos humanos, como dice Pablo, hablando en términos humanos. Hablando en términos humanos, la ley colombiana, ¿para quién es mala? Para el infractor. Y Entonces solamente ¿es buena para quién? Los que la temen. Entonces ¿es buena para quién? Es buena para los que la obedecen. Para los que la obedecen. Si es mala para el infractor, entonces es buena para el que la obedece. Si yo estoy en la ley, me gusta la ley, porque entonces cuando tenga un problema con un vecino, cuando llegue un delincuente a mi casa, o esté algo, en algún peligro, alguna cosa ahí, yo puedo recurrir a la ley para que me defienda. ¿Cierto? Entonces la ley es para los que están en la ley. Pero ahorita Pablo va a acuñar el término de estar bajo la ley y me va a decir, ya me dijo el por qué, porque todos están bajo pecado. Y me va a empezar a mostrar la otra cara de la ley. Es como la misma moneda, como un amigo por ahí decía que hay una moneda con dos caras. Hay una moneda con dos caras. Entonces yo estaba viendo una cara buena. Ahora me va a mostrar la cara del infractor. 3:20, compañeros, siga. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Téngalo ahí. Ojo pues, porque por obras de ley, dice la mía, quitándole el artículo la, porque ese no está ahí tampoco. Porque por obras de ley ninguno será justificado ante Dios, ya que por la ley es que se conoce el pecado. ¿Qué son obras de ley? ¿Qué son obras de ley? Verso 20, porque por obras de ley... Son dogmas, tradiciones, mandamientos de hombre, tergiversación de verdaderas leyes. Eso es lo que me está diciendo Pablo aquí. Espero que alcance para todos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En el verso 20 dice, porque por obras de ley ninguno será justificado. Por obras de ley, por cosas humanas, ninguno será justificado, ya que es la ley la que me muestra el pecado. Hablando de ley, ¿cierto? Claro, me está hablando de me dice,
ya que por obras de ley, porque no por obras de ley es que será justificado, no por obras humanas, no por leyes humanas será justificado, porque es por la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que me muestra el pecado. Es decir, que el rasero o la línea que me dice a mí quién cumple o no cumple, como cuando uno va a los juegos infantiles por ahí y le ponen una altura mínima. Si no tiene esta altura, el niño no puede montarse en este juego. El rasero es la ley de Dios, no las obras de ley, no las leyes de los hombres. La que me va a juzgar a mí, la que me está mostrando el pecado a mí es la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios es la que me indica a mí qué es bueno y qué es malo, no las leyes de los hombres. Porque los hombres tienen una fea costumbre de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Dónde está eso? Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 dice eso. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Pero es más largo el texto, me escapa en ese momento. Isaías 5:20 tal vez. Porque es que los hombres tienen una fea costumbre, como son hombres, como somos carne, decir que hay unas cosas que son malas y que son buenas, pero aquí el que tiene la palabra es Dios. Entonces la ley de Dios es quien da el rasero, quien da el molde, quien muestra, quien me exige, quien pone los linderos. Es la ley de Dios, no las obras de ley, no la ley de los hombres. O sea que según esta correcta y adecuada interpretación de las escrituras de la Torá, cuando se habla de la ley o de las leyes o de los estatutos o de los mandamientos, cuando se habla de las leyes hay que hacer siempre una aclaración de qué ley se está hablando. Hay la ley de Dios, hay leyes de los hombres, que son prácticamente inventadas por los hombres, y en muchos contextos de las escrituras se atribuye como si fuera ley de Dios y la ley de Dios. Siempre hay que hacer claridad. Claro. Siempre que se habla de ley, no necesariamente la ley de Dios puede ser leyes de los hombres. Por eso uno debe tener siempre en cuenta eso. Anteriormente, cuando nosotros estudiamos las escrituras, siempre nos hablaban de la ley, y nos referíamos a una sola ley, y era la ley de Dios, pero nunca nos enseñaron que habían leyes de los hombres pervertidas y degeneradas. Las obras de ley, ahora entendemos por qué Pablo habla de las obras de ley y a qué se refiere con obras de ley. Por eso es muy bueno de pronto tener, a ver, Daniel capítulo 12, le dijeron a Daniel, sella esta profecía para los últimos los tiempos. Unos irán de un lado para otro. A ver, leámoslo literalmente, valga la redundancia, leámoslo. Daniel capítulo 12, yo quiero hacer un énfasis ahí, siguiendo con la idea que estamos planteando aquí y que plantea Ramiro. Daniel capítulo 12, verso 1 en adelante. 1. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. En el libro de la vida se refiere. Sí, siga. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Esta es una de las ventajas de la ley. Vaya, vamos, siga. Ser un brillante 4. instructor. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro
y la ciencia irá en aumento. Téngalo ahí. Mire, vea, a Daniel le están contando, le dijeron, antes, en capítulos anteriores le dijeron, hay 70 semanas cortadas, separadas para tu pueblo. 70 semanas proféticas, no hay más. De ahí están los personajes principales y los demás son secundarios. Aquí lo que importa es el personaje principal, que es el Mesías y su esposa. No importa nada más. Los demás son el relleno. Por eso dice 70 semanas están para tu pueblo. Algunos eruditos, ¿cómo es que le dicen ahorita a los que predican de esto? Dicen los escatólogos. Dicen que queda una semana. Yo creo que queda media semana, pero bueno. De todas maneras, una semana que falta o media semana que falte es para su pueblo. No hay más profecía, no hay iglesias de yo no sé dónde sacadas debajo de la manga, no hay sino para su pueblo. Falta una semana o media semana, como digo yo. Y enseguida le dice, muchos se levantarán, es decir, como hay dos resurrecciones, primera y segunda, entonces muchos, por eso ella habla de muchos, para vida eterna y los otros para confusión perpetua. Primera resurrección, segunda resurrección. Luego dice que los justos resplandecerán, los que enseñan la palabra, los justos, los que enseñan justicia. Ahí hablaste de la ley. Y dice que el libro quedará sellado, este libro queda sellado para lo último de los tiempos. La ciencia se aumentará y unos correrán de aquí para allá. Nosotros, a mí me hacen una pregunta, bueno, ¿y por qué ahorita salen con estas cosas de casa de Israel y casa de Judá? Y yo digo, yo no sé. Yo no sé si es porque estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si es porque ahorita la ciencia se ha aumentado tanto que ahora usted en Google ahorita busca las Biblias que quiera, los interlineales que quiera, aprende griego, aprende hebreo. YouTube le enseña a uno hasta cómo hacer la cosa más significante, hasta construir una casa. Yo aprendí una casa, cantidad de cosas de YouTube para reforzar varilla y para hacer planchas. Una cosa de loco, una cosa de loco. La ciencia se aumentará. Y a raíz de todo ese asunto, cuando uno coge los textos en el griego, en hebreo, y usted le pregunta y va leyendo y va buscando, indagando, y se da cuenta de cosas, de detalles como esos que usted preguntaba, que estamos diciendo ahorita. Y vale la pena, con respecto a lo que acabaste de decir de la ciencia, vale la pena hacer una aclaración y es a la vez acotación. Cuando habla de la ciencia aumentará, por el contexto se puede estar refiriendo a verdadera ciencia, pero sabemos que hay falsa ciencia de la cual también habló un apóstol. Cuando se habla de ley, sabemos que hay ley buena, santa y justa, perfecta, inclusive y están las obras de ley. La ley de Dios es prácticamente infalible, pero hay falsa ley, hay obras de ley. Voy a poner un ejemplo. Lo que dijimos ahorita sonó un poquito grave, de que pervierten y tergiversan la ley, como ley pervertida, algunas obras, algunas leyes que son inventadas por los hombres, pero vale la pena aclarar que entre el judaísmo obraron de buena fe sacando algunas leyes que en su principio obraron de buena fe. Vamos a hablar del Corban. El Corban era como una ofrenda que los judíos destinaban para el templo, pero resulta que ellos tenían una obligación de ayudar a sus padres, ha sido característico en los judíos, y es sagrada la ayuda a los judíos, pero a los padres, cuando un judío tenía una ofrenda que le pertenecía a los papás, les decía, apoyándose en la ley y pervirtiendo la ley, degenerando la ley que ellos mismos habían inventado o habían obrado o habían inventado de buena fe, decían, papá, no te puedo ayudar porque esta ofrenda es Corban para el templo. Eso es perversión de la ley. Eso son obras de ley. Eso son obras de ley. Entonces, ahora nos da el entendimiento. Tenemos luz, tenemos más luz, tenemos mejor luz, más entendimiento con respecto a lo que es obras de ley o lo que es
la ley de Dios. Pero ¿por qué anteriormente en el cristianismo no nos enseñaron estas cosas y estas diferencias? ¿Qué nos estaba pasando? Vuelvo al punto. Yo creo que es porque le dijeron a Daniel, sella el libro hasta lo último de los tiempos. Yo creo que el libro están arrancando los sellos y estamos adquiriendo un entendimiento. Otra cosa puede ser que cada generación puede ir adquiriendo un conocimiento. Una generación son de 70 a 80 años. ¿Por qué le plació al Señor esto? Nosotros estamos los bienaventurados de hacer parte de esta generación. Unos tienen 10, 12 años, 11 años, otros tenemos 50 y tantos años. Pero estamos vivos todavía, estamos escuchando y estamos siendo maravillados de cómo esta palabra, que antes la teníamos enredada allí, cómo el Señor en su misericordia nos enderezó toda esta escritura, sin ningún esfuerzo, sin buscar en libros caros, gratis. Solamente era sed, porque eso sí tenemos que decirle al Señor, que nos dé sed. Vosotros sois la sal de la tierra, entonces hay que pedirle sal. Esa sal produce sed. Y buscar, indagar y preguntarle a Él en lo secreto, por medio de su palabra. Ahí hay tutores buenos, hay líderes buenos. Pero ese engaño de Satanás de robarnos la identidad, eso es lo primero que dice Satanás, definitivamente. Redondeando la idea, para que terminemos ahí, que ya vamos a completar la hora y media. Redondeando esta idea, señor. Usted como que es el que como que tiene pues, más tiempo de estar en la iglesia. Cuando usted era joven, no escuchaba hablar de esto a ningún predicador en la iglesia. No, pero siempre ha habido un discurso. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. El pecado no es permitido. Siempre se ha hablado del pecado. Y hablan de obedecer la palabra de Dios. Y leemos 1 Juan 3:4. Pero entonces teníamos enceguecido. Vuelvo y le digo, tal vez porque ahora podemos coger un interlineal y empezar a rayar, como les dije yo, vea, ahí no dice bajo la ley, ahí dice en. Y búsquele. Por ejemplo, este lo leyó en la textual y dice en. Porque así está en el original, ahí está. Entonces, tal vez porque aquellos no tuvieron esas herramientas, no sé, yo no sé, tal vez por eso. Pero lo que nos corresponde a nosotros es este tiempo. Y yo no puedo negarme a eso. Yo no puedo hacerme el loco, decir que simplemente porque a mí me criaron así, porque mi papá lo hizo así toda la vida, entonces yo voy a seguir haciéndolo así. Cuando usted llega a una casa del cristianismo católico, esa persona le dice así, le contesta de esa manera. Mi papá lo hizo así, mi mamá lo hizo así, mi abuelo no sé quién, entonces así es que se hace. ¿Sí o no? Y el evangélico, al cristiano evangélico, al cristiano protestante, lo indigna eso. Ahora, cuando usted le muestra estas realidades al cristianismo evangélico, al cristianismo protestante, se indignan y dicen lo mismo. Somos 5,000 pastores y entonces se equivocan 5,000 pastores y usted tiene la razón. Le dicen a uno. Eso, tenemos 80 años en Colombia. Entonces se equivocaron desde ahí. No, y a veces con más arrogancia con todo. Eso. Dicen que vienen desde hace casi 2000 años, desde Pentecostés para acá, exactamente. Eso. Y se jactan diciendo que vienen del aposento alto. Eso es falso. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no viene del aposento alto. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sacó personería jurídica en 1968. Porque ni Larsen vino con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Larsen vino con otra denominación. Entonces simplemente queremos cerrarnos. Porque no queremos escuchar. Porque Satanás nos roba la identidad. Y la mejor muestra de eso es lo que está pasando. Que le enseña a los niños que pueden ser niñas. Le enseña a las niñas que pueden ser niños. Y enseguida a los viejos les dice que usted puede ser un niño de 5 años, a un viejo de 40, 60 años le dice, no, usted puede ser una niña de 5 años, hágame el bendito favor. Que un anciano de estos, pervertido, puede ser una niña de 5 años. Entonces puede entrar tranquilamente al baño de las niñas, que porque él es una niña de 5 años. Y que él tiene el derecho de identificarse como a él le dé la gana. Ese es el engaño de Satanás. Se identifique como le dé la gana, pero yo no tengo por qué aceptar lo que usted me está diciendo a mí, lo que usted me quiere imponer a mí. Usted es un viejo de 80 años, de 70 años, y quiere entrar y se considera una niña de 5 años, pero al baño de la niña no va a entrar.
De malas, vaya a un matorral, vaya al baño de los machos, de los hombres, qué sé yo. Pero Satanás nos cambia, y esta es la mejor muestra de eso. Es lo que nos acontece a nosotros. Ahora se creen robots, ahora se creen perros, se creen gatos, se creen no sé qué. Les quita la identidad totalmente. Eso es lo que ha hecho Satanás desde el principio. Todo lo que él hace, lo hace con mentira, con engaño, con malicia, con perversidad, desde el principio. Y se introduce en todo, en religión, en leyes de los hombres. Incluso solamente intenta pervertir la ley de Dios, cosa que no podrá hacer nunca jamás, porque es una ley inviolable, la que es de Dios. Ahí estamos. Entonces, redondeemos el verso 20. Dice, porque por las obras de ley, porque por las obras humanas, por las leyes humanas, ninguno será justificado ante él, porque la ley es la que muestra el pecado. Entonces no es de acuerdo al molde de los hombres, sino que me tengo que acomodar es al molde de Dios. Dejemos hasta ahí para que continuemos entonces con ayuda del Eterno el próximo Shabbat, capítulo 21 en adelante. Sigamos leyendo, repasando. Por favor, Dana, hágamele ahí stop a la grabación, compañera. Usted es la de Decom. ¿Sí tiene el stop ahí?